retomar el tema de diagonalización que comenzamos hace un par de semanas atrás. Las primeras diapositivas las voy a pasar un poco más rápido porque son conceptos que ya hemos estudiado y trabajado tanto en clase como en ayudantía, pero nos vamos a detener un poco más adelante cuando comencemos a estudiar criterios o resultados que me van a permitir determinar si es que una matriz cuadrada es o no diagonalizable. Entonces, el capítulo parte definiendo qué cosas son los valores y los vectores propios de una matriz. Voy a leer esto bastante rápido para que lleguemos a lo que nos importa. Sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K y sea T una transformación lineal desde el espacio vectorial B hasta el mismo espacio vectorial. Entonces, un número lambda que pertenece al cuerpo se dice valor propio de T si y solo si existe un vector no nulo B del espacio vectorial, de modo que ocurra esto. Es decir, de modo que la imagen del vector B bajo T sea igual a un múltiplo escalar del vector B. El vector B recibe el nombre de vector propio correspondiente al valor propio lambda. Aquí aparece un ejemplo que tú lo puedes revisar. Recordar que estas diapositivas ya están disponibles en Canvas, así que te invito a que leas esto en detalle para que puedas familiarizarte con la definición de valor y vector propio. Bueno, una notación al conjunto de todos los valores propios se le denota así, sigma de t, y se le llama el espectro de t. Entonces, el espectro de t está constituido por los lambda en K, tales que lambda es valor propio de T. Es decir, en este conjunto, en el espectro de T, están todos los valores propios que encontraste asociados a la transformación lineal T. Ahora, siempre ligado a un valor propio hay otra definición que es la de vector propio. Así que la definición siguiente se refiere a eso. Sea lambda un elemento en el espectro, es decir, un valor propio. Entonces, el conjunto de todos los vectores propios de T asociados al valor propio lambda se denota de esa forma, B sub lambda. Es decir, B sub lambda va a ser igual a los vectores B en B, tales que la imagen de B es un múltiplo escalar de B. Si no te gusta trabajar con la transformación T, no te preocupes porque puedes representar este conjunto utilizando la forma matricial de la transformación que es la que está acá. B sub lambda, el espacio propio, va a estar constituido por los vectores B en el espacio, tales que, y aquí la definición cambia un poquito de forma, en vez de anotar la imagen del vector B bajo T, lo que vas a anotar es el producto entre la matriz que representa a T por el vector B. Y esto tiene que ser igual a un múltiplo escalar de B. Entonces, este conjunto se llama espacio propio asociado al valor propio lambda. Y es importante que recuerdes cómo se encuentra. A continuación aparece cómo se hace. Bueno, aquí nos dicen que B sub lambda es un espacio vectorial. Ahí está la demostración en detalle para que después tú la leas. Y aquí aparece un resultado que nos dice cómo encontrar los valores propios de una transformación lineal. Voy a leer solamente el teorema. La demostración queda de ejercicio al lector para que la lea y la entienda. Lo que a mí me interesa ahora es que tú aprendas a, dada una transformación lineal, cómo buscar los valores propios. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión finita n, con una base ordenada B, y sea T una transformación lineal de B en B sobre algún cuerpo K. Una escalar lambda en el cuerpo es valor propio de T si y solo si tal número, tal escalar, satisface esta igualdad que está acá.
Lo que nos dice este resultado es cómo encontrar los valores propios. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los valores propios de una matriz, lo que yo tengo que hacer es a la matriz, que es la que está acá, le resto lambda en su diagonal y a la matriz resultante le calculo su determinante e igualo ese resultado a 0. La expresión determinante de la matriz menos lambda i, que apareció en la diapositiva siguiente, va a ser un polinomio de grado n. Por eso aquí yo digo designemos p de lambda a esa expresión, porque es un polinomio. Notar que p de lambda pertenece al espacio de los polinomios de grado lo más n en la indeterminada lambda, y las soluciones o las raíces de este polinomio corresponden a los valores propios de t. Este polinomio recibe el nombre de polinomio característico. Ahora, respecto al espacio propio, ¿cómo lo encuentro? Muy fácil. Lo único que tengo que hacer es, para encontrar el espacio propio, es resolver esto que está acá. ¿Qué significa esto? Debo buscar los vectores en el espacio vectorial que satisfacen este sistema de ecuaciones homogéneo. O si quieres, puedes pensar que el espacio propio b sub lambda es nada más que el kernel de esta transformación lineal. Bueno, acá hay un ejemplo sencillo. Sea T una transformación lineal de R2 a R2 y sea P una base ordenada cualquiera de R2, tal que la representación matricial de T en tal base es esta matriz. Y nos piden determine el espectro, es decir, el conjunto de valores propios y los espacios propios asociados. Veamos cómo se hace. Solución. Para encontrar el conjunto de valores propios de T, es decir, el espectro de T, se debe resolver la ecuación P de lambda igual a 0, donde P de lambda, recordar que era el determinante de la matriz que representa a T menos lambda por la matriz identidad, que es justamente lo que aparece acá abajo. ¿Cómo resuelvo esto? A la matriz que representa a T, que está aquí, le tengo que quitar lambda en la diagonal. Entonces, fíjate, si a ese 1 yo le quito lambda, me va a quedar 1 menos lambda, que es justamente lo que está acá abajo, 1 menos lambda. Luego, si al otro elemento de la diagonal, a este 1, le resto lambda, me va a quedar 1 menos lambda, que es justamente lo que aparece ahí. Por lo tanto, ¿qué nos queda? P de lambda es todo esto. Eso corresponde a un determinante de una matriz de orden 2. Tú sabes cómo se hace. Tienes que multiplicar los elementos de la diagonal principal, restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Luego de hacer el producto y reducir términos semejantes, vas a obtener como resultado este polinomio cuadrático que lo puedes factorizar de esa forma. Ahora, los valores propios van a ser las raíces de este polinomio. Entonces tienes que pensar, ¿qué valor de lambda hace que este factor se anule? Lambda igual a 3. ¿Y qué valor de lambda hace que este factor se anule? Lambda igual a menos 1. Por lo tanto, menos 1 y 3 son los valores propios asociados a la transformación lineal cuya representación matricial es esta que está acá. Bueno, aquí aparece el desarrollo de cómo encontrar los vectores propios asociados. Esto lo voy a adelantar porque lo que me interesa a mí es encontrar es estudiar la diagonalización de matrices. Así que vamos a continuar en esta diapositiva. Leamos la definición de cuando dos matrices son semejantes y luego a partir de esa definición vamos a definir cuando dos matrices son diagonalizables. Perdón, cuando una matriz es diagonalizable. Entonces, sean A y B matrices cuadradas de orden n con coeficientes en algún cuerpo K. Se dice que A es semejante o similar a una matriz B si y solo si existe una matriz invertible P de orden n
tal que esa matriz satisfaga esta ecuación matricial. Es decir, A y B van a ser semejantes si existe una matriz P tal que P a la menos 1 por A por P me da igual a P. Fíjate que esto es equivalente a que A sea igual a P por B por P a la menos 1. Es exactamente lo mismo. Si tú esta ecuación la multiplicas por la izquierda por P, te va a quedar A por P igual a P por B, que es lo que está aquí abajo. Y si después esta ecuación tú la multiplicas por P a la menos 1 por la derecha, te va a quedar que A es igual a P por B por P a la menos 1. ¿Ok? Luego, si A es semejante con B, la notación que vamos a utilizar es esta que está acá. Eso significa que A es semejante con B. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una matriz P tal que A tú la puedes reescribir como P por B por P a la menos 1. Bueno, aquí hay un ejemplo de dos matrices A y B que son semejantes. Veamos por qué. Sean A la matriz cuyas entradas son 1, 2, 0, menos 1 y B la matriz cuyas entradas son 1, 0, menos 2 y menos 1. Aquí se afirma que A es semejante con B. Ahora hay que preguntarse por qué. A es semejante con B ya que existe una matriz P, esta que está acá, invertible, tal que se cumple o tal que satisface la condición de que dos matrices sean semejantes. Ahora, la pregunta que surge es, si es que a mí me dan dos matrices, la única forma para saber si es que estas son o no semejantes es encontrando la matriz P. Entonces tenemos que abordar esa pregunta. Porque si a mí me dan A y B, ¿de dónde aparece P? ¿Cómo la construyo? Bueno, la mejor situación posible es cuando una matriz cuadrada es semejante a una matriz diagonal. Eso es lo que nos gustaría que a nosotros nos pase. Si yo me encuentro con una matriz cuadrada, a mí me encantaría que esa matriz cuadrada sea semejante a una matriz diagonal. Ese es el objetivo ese es mi objetivo, es a eso a lo que yo quiero llegar. Entonces, como estás a punto de ver, el que una matriz sea diagonal está estrechamente relacionada con los valores y los vectores propios de la matriz. Entonces tenemos que estudiar cuál es la relación que existe entre todos esos elementos. Entonces definamos qué cosa es una matriz diagonalizable. Sea A una matriz de orden n con coeficientes en un cuerpo k, A se dice diagonalizable si y solo si A es semejante a una matriz diagonal D. ¿Qué quería decir eso? Esto es, si es que existe una matriz P de orden n invertible, tal que ocurra esa igualdad que está ahí escrita. ¿Ok? Esta definición por el momento no me dice mucho, porque si a mí me preguntan, ¿es esta matriz diagonalizable? Yo tendría que responder, sí, es diagonalizable porque existe una matriz P, que yo todavía no sé de dónde sale, tal que ocurre tal cosa. Así que la definición está ahí, pero por el momento no es muy útil. Y es por eso que necesitamos encontrar otros mecanismos que nos permitan determinar si es que una matriz es o no diagonalizable, pero no usando la definición de diagonalización, ya que esta, la verdad, no me entrega muchas herramientas prácticas para poder desarrollar un ejercicio en el que la pregunta es, determine si la matriz es diagonalizable. Bueno, aquí hay un ejemplo de una matriz que sí es diagonalizable. La matriz A, cuyas componentes son 1, 1, 4, 1, es diagonalizable, ya que existe una matriz P invertible tal que satisface la definición. Ahora, ¿de dónde aparece la matriz P? Eso yo todavía no lo sé. Para eso hacia allá vamos. Pero por el momento esta matriz es la matriz que diagonaliza a A.
Y fíjate que si hacemos los cálculos P a la menos 1 por A por P, aquí están hechos, te invito a que tú hagas el cálculo para verificar que están correctos, vas a llegar a esta matriz como resultado. Fíjate que esta es justamente una matriz diagonal. Por lo tanto, P a la menos 1 por A por P es igual a D. Y eso quiere decir que A es diagonalizable porque es similar a una matriz diagonal D. Ahora nuestro estudio se debe enfocar en cómo encuentro la matriz P que diagonaliza a A y cómo encuentro la matriz D. Bueno, aquí está el resultado que responde todas esas preguntas. ¿Cómo encuentro la matriz P y cómo encuentro la matriz D? Leámoslo y vemos un ejemplo después. Sea A una matriz de orden n con coeficiente en K, A va a ser diagonalizable si y solo si A tiene n vectores propios Li. Fíjate que este teorema me está diciendo que ahora si yo quiero determinar si mi matriz es o no diagonalizable, ya no es necesario recurrir a la definición de diagonalización. Basta que, dada mi matriz, yo le calculo los vectores propios. Si estos son tantos vectores propios Li como la dimensión de la matriz, entonces automáticamente la matriz va a ser diagonalizable. No olvides este resultado porque es muy útil. Más precisamente, existe una matriz P invertible y una matriz diagonal D tal que P a la menos 1 por A por P es igual a D. Si y solo si, aquí te explico cómo encuentro la matriz P. Si y solo si, las columnas de P son los n vectores propios Li de A y las entradas de la matriz y las entradas de la diagonal principal D son los valores propios correspondientes a los vectores propios en P en el mismo orden. ¿Qué dice acá? La matriz P que diagonaliza a A va a ser la matriz cuyas columnas son los vectores propios que encontraste asociados a A. ¿Y quién es la matriz D? Va a ser la matriz en cuya diagonal aparezcan los valores propios asociados a los vectores propios que pusiste en las columnas de la matriz P. Un corolario de este resultado es el siguiente, que también es muy útil. Si A es de orden n con coeficientes en K y A tiene n valores propios diferentes, entonces automáticamente es diagonalizable. Sí o sí. Bueno, acá hay un ejemplo. Sea T una transformación lineal de R3 en R3, cuya representación matricial en alguna base es esta que está acá. La pregunta es, encuentre una matriz invertible P que diagonalice a la matriz A. Por lo que estudiamos en la diapositiva anterior, tal matriz P, en caso de existir, es la matriz que se obtiene al posicionando en sus columnas a los vectores propios asociados a los valores propios de A. Por lo tanto, para responder esta pregunta, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar los valores propios de la matriz A. Paso 1. Paso 2. Tengo que encontrar los vectores propios asociados a esos valores propios. Y paso 3. Esos vectores propios los ubico como columnas y voy construyendo la matriz P. Entonces, aquí el cálculo no está hecho explícitamente, así que yo te invito a que tú lo hagas. Aquí aparece que el espectro de T, es decir, el conjunto de los valores propios, es el conjunto formado por menos 2 y 0. ¿Ok? Mientras que los espacios propios son el espacio generado por ese vector y para lambda igual a 0 el espacio generado por esos dos vectores. Entonces, recordemos lo que dice el teorema anterior. Fíjate, si A es de orden n, A va a ser diagonalizable si solo si tiene n vectores propios Li. Volvamos acá. Esta matriz es de orden 3,
Por lo tanto, esta matriz va a ser diagonalizable si solo si tiene 3 vectores propios Li. Aquí el conjunto omega recoge a los 3 vectores propios. Estos 3 vectores son Li. Tú tienes que hacer el cálculo y convencerte de que eso efectivamente es así. Y por lo tanto, en virtud del teorema anterior, se tiene que la matriz A es diagonalizable. Ahora, ¿cómo encuentro la matriz que la diagonaliza? Fácil. Tomo los vectores propios y los voy posicionando como columnas. Fíjate que aquí el primer vector propio que yo tomé fue el 0, 1, 0. Entonces, ese vector propio lo pongo aquí, 0, 1, 0. El segundo vector propio que tomé fue el 1, 0, 1. Así que ese lo ubico acá. Y el tercer vector propio fue el menos 1, 3, 1. Ese lo puse acá. ¿Por qué escogí ese orden? Porque me dio la gana. Tú podrías tomar otro vector propio y ponerlo primero, poner como segundo vector propio a otro, etc. ¿Ok? Esa es una posibilidad para P. Ahora, la matriz D, que está aquí escrita, tiene en su diagonal a los valores propios. Pero ojo, si es que los primeros dos vectores propios corresponden al valor propio 0, entonces acá en la diagonal debo rellenar los primeros dos espacios con los valores propios 0. Después, en la matriz P, la última columna está asociada al valor propio lambda igual a menos 2 y por lo tanto acá pongo lambda igual a menos 2. Y hemos encontrado entonces la matriz D. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, A es diagonalizable ya que es similar o semejante a una matriz diagonal. ¿A cuál? A esta que acabamos de encontrar. Bueno, espero que te haya servido este repaso. Vamos a seguir haciendo otras cápsulas para revisar lo que nos queda de materia.